Bueno, entonces continuando con el seminario de estéticas de las diferencias, vamos a la estética del descontento y vamos a analizar en primer lugar la obra de George Lukács. George Lukács, como bien lo señala Gerard Vilar en el texto que estamos leyendo, es un hombre que pertenece a la burguesía rumana, pues criado allí en una familia burguesa súper de élite, y él empieza a desarrollar toda una teoría estética relacionada con la obra de arte y el reflejo de la obra de arte de lo real. Entonces, él está ubicado en una línea, inicialmente, el primer Lukács está parado en una línea de orden más bien post-kantiana, post-romántica, tiene elementos del romanticismo, tiene elementos del kantismo, pero él tiene clara una perspectiva y es, la pregunta fundamental para él es, ¿qué pasa con el arte frente a la realidad? Él está viviendo una época muy convulsa en Europa, todo el inicio del siglo XX hasta la mitad fue un siglo supremamente agitado para los europeos tuvieron que hacer frente a unas realidades que a todas luces evidenciaban severas injusticias, severos modos de explotación, severas exclusiones y severos modus de articular la muerte, dispositivos de muerte que se iban desarrollando en todas las naciones-estado europeas y que a Georg Lukács lo interpelaban, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental de Lukács es, ¿qué hace un arte? ¿Qué hace el arte frente a una realidad desalmada que está allí afuera y que no deja de interpelar? La respuesta que él nos va a dar va a ser, el arte es el único lugar donde la vida logra conciliar las contradicciones que en la vida real se dan. Entonces el arte vendría a ser un lugar en el que la vida se ensambla y se articula sin contradicción, operando formas bellas, realizando la belleza, porque el mundo de la cultura, y él se está refiriendo en particular a la cultura de su país y a la cultura europea del momento, la gran realidad, la gran cuestión es que no hay belleza. Lo que vemos es dolor, miseria, muerte. La Primera Guerra Mundial a él lo interpela, aunque él tiene un librito que se llama el alma y sus formas, es un librito de 1910. En el alma y sus formas, obviamente todavía no se da la Primera Guerra Mundial, pero ya se intuye, ya está esta paz armada que estaba acechando guerra, que ya pronunciaba, ya visoraba la guerra, porque la tensión bélica entre los países líderes en Europa, pues estaba realmente tensa, ¿no? Eh, la situación del proletariado, la situación de las exclusiones y toda esta injusticia le hacían entender a Lukács que lo que habría era que construir una estética que le permitiera al hombre conciliarse con esas contradicciones y entonces el arte vendría a ser el lugar donde el hombre logra emanciparse, logra reconciliar contradicciones y en esa medida logra vivir una mejor vida que la vida de lo real. Entonces el arte vendría a ser como una especie de lugar catártico donde el dolor, donde la pena, donde la tragedia de la existencia es resuelta, si no es resuelta por lo menos es distensionada gracias a los poderes creativos del hombre a través de la propuesta de obras de arte. Y para George Lukács es muy importante la novela como el estilo de obra de arte que resultaría más adecuado en esta reconciliación, en esta no podemos decirlo fuga, más bien en esta emancipación de la fealdad de lo real, ¿no? De la tragedia de lo real.
Eh, la novela como una obra que articula una heterogeneidad de elementos y que hace ver cómo en la narrativa general larga se componen todos estos episodios que visto episodio por episodio no tendría una mayor belleza porque en el episodio como tal, en el pequeño momento, puede haber dolor, puede haber tragedia, puede haber desilusión, pero este dolor y esta tragedia proyectados en la totalidad de una narrativa, es decir, hechos novela, se resuelven, logran resolverse. Entonces digamos que estas son como de las buenas eh, formas de elaboración del arte que propone Georg Lukács. Y en este punto acontece algo muy importante dentro del desarrollo de la teoría del primer Lukács, la teoría sobre la novela que desarrolla el joven Lukács o el primer Lukács, y es que él a través de esa teoría propone una especie de normativa y una descriptiva porque él ya lentamente se va avecinando, aproximando al pensamiento marxista. En este primer momento aún no es marxista, decíamos que era neocantiano. eh, Aquí hay una cosa interesante y es que él considera que para poder hacer arte, y yo pienso que esto es un elemento que nosotros podríamos incorporar a un desarrollo de una estética de las diferencias, es que hay que analizar los procesos históricos tal y como se van dando en la dialéctica de la historia para poder lanzar esas formas de lo bello en las narrativas, en las distintas narrativas y en general en el arte, ¿no? Entonces, él va a considerar que es importante hacer una lectura histórica, una lectura de las tensiones y en ese sentido él ya se está aproximando a lo que leíamos de Althusser en el anterior video sobre ideología, ¿no? Entonces, sobre el materialismo histórico. Entonces, eso es lo que más adelante va a ensamblar perfectamente con la teoría que él ya había propuesto, Lukács había propuesto, y que el materialismo, perdón, el marxismo le va a terminar de dar forma una vez él entre en contacto con la teoría marxista. Eh, También esa sería como la parte descriptiva, ¿no? O sea, la obra de arte debería tener, por un lado, un proceso descriptivo a través de un análisis sociohistórico y posteriormente habría una normativa, porque él intenta poner como los criterios que nos permitirían reconocer cuándo es que una obra de arte está realmente abandonando la fragmentariedad de la vida y está componiendo la totalidad del sentido en el ámbito mismo del significado, en el ámbito mismo de la proposición de mundo. Y aquí de nuevo volvemos a un elemento romántico. Pero Georg Lukács, luego de la Segunda Guerra Mundial, perdón, luego de la Primera Guerra Mundial, él va a entrar en contacto con el pensamiento de Marx y el pensamiento de Marx revoluciona toda la obra de Georg Lukács porque Georg Lukács se siente plenamente identificado y es ahí donde viene esta gran obra de Georg Lukács, una de las más importantes que se llama a ver, se me va ahorita el nombre, pero pues no pasa nada, aquí lo tengo a la mano. Historia y conciencia de clases. Esta es una obra de 1923, publicada en 1923. Y en este libro ya él hace todos sus enunciados marxistas, pero de una manera totalitaria, ¿no? Absoluta. Él es de los dogmáticos marxistas. Entonces va a decir, en efecto, la obra de arte en una situación histórica a lo que debe corresponder es a los intentos de liberación de los explotados y solamente existe una clase explotada que es el proletariado
Por lo tanto, el arte verdadero va a ser el arte que enuncia la emancipación del proletariado y que ayuda a la resolución de los conflictos internos que se dan en el seno social mediante la lucha de clases. Entonces él va a decir, el proletariado es el que podría llegar a realizar un arte o el arte por excelencia, el arte de verdad, el arte objetivo en términos lucasianos. Objetivo era este arte que hablaba de lo real y que era producto justamente de un análisis sociohistórico y que no venía sacado de la manga ni venía desconectado de las problemáticas sociales inmediatas en las que el sujeto artista, el poeta, está viviendo, ¿no? Entonces, él va a decir, si no es un arte que esté relacionado con la lucha de clases, si no es un arte que esté operando para la emancipación del proletariado, entonces ya no es un arte objetivo, es un arte que ha olvidado la mímesis. El primer Lukács ya había desarrollado el concepto de mímesis en El alma y sus formas, en ese libro, y él había dicho pues que el arte tenía que reflejar pues todos estos procesos históricos. Es en ese sentido que es mimético, no es en el sentido platónico de que la obra de arte debe reflejar el mundo, sino que la obra de arte lo que debe reflejar son los procesos históricos. Reflejarlos porque en los procesos históricos hay una evolución y esa evolución lleva a que la ciencia y el arte sean los lugares donde se da lo real y ya no se da lo real meramente en la pura materialidad. Pero para Lukács marxista, lo real lo va a constituir un arte que esté activamente abanderado en la lucha de clases. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que Lukács se va a lanzar a una empresa realmente insostenible. Y es que él va a decir que definitivamente el único arte es el arte marxista. Y ese arte marxista tampoco vendría a ser cualquier tipo de arte marxista, sino un arte que esté en el proceso de transformación de la sociedad de clases, en una sociedad sin clases, en la lucha misma del proletariado por la destrucción de las formas de explotación que operan en el seno del capitalismo. Entonces para él el capitalismo vendría a ser como lo que debería ser destruido por el arte y el arte vendría ya no solamente a denunciar, sino a ser un motor de transformación en ese campo de la liberación. Entonces, en Marx ya teníamos, aunque Marx no habla nunca o bueno, no estoy seguro si no habla nunca, pero que yo sepa, no hay en Marx una teoría estética directa, ¿no? Que él tematice el arte directamente, pero lo interesante allí es que para Marx el arte iba a cumplir como una función de denuncia y a la vez viene ya a partir de pues estos postulados marxistas, viene Georg Lukács y dice el arte funge como instrumento, como arma de la revolución y esto es absolutamente maravilloso, que si bien se equivoca o no se equivoca, pero que a mí me parece absolutamente dogmático el hecho de considerar que el arte no cumple otras funciones. De cualquier manera, a mí sí me parece que el arte sí cumple con una función revolucionaria, no tanto desde la dialéctica de la lucha de clases, pero sí desde el tensionamiento de las formas hegemónicas de lo real. ¿A qué me refiero? Y yo creo que esta es una una hipótesis de trabajo que se podría desarrollar y es el arte funge como proposición, como alternativa para proponer mundos posibles frente a la hegemonía de los mundos establecidos. Entonces, frente a un mundo de imágenes establecidas de consumo, frente a un mundo de imágenes establecidas falocéntricas, machistas, heteronormativas, frente a un mundo donde la cultura pop
resuelve todas las diferencias rápidamente desde el mercado, habría que postular otros mundos posibles a través de una gran poética, y en ese sentido el arte siempre va a ser revolucionario porque el arte siempre nos va a cambiar los modos de pensar y nos va a ampliar los horizontes, nos va a posibilitar formas que no son visibilizadas debido a las hegemonías del discurso y de las imágenes y de los modos de vida, ¿no? Entonces el arte para mí cierre una estética de las diferencias, tendría que hablar de un arte que siempre está proponiendo otros mundos posibles frente a la hegemonización de mundos que se imponen y que se consideran como los únicos y totales y determinados, cuando realmente el mundo es amplio, el mundo es inmenso y nuestra creatividad no tiene límite. Somos infinitos, poéticamente somos infinitos. Entonces no hay una única realidad, podemos construir otras realidades. Y el arte siempre, desde una estética de las diferencias, nos va a decir, hey, hay otro modo de ver más allá de los establecidos. Y esos modos de ver yo te los puedo verificar proponiéndote otro mundo, haciendo otro modo de arte, otro modo que arte. Entonces, yo pienso que esto, de pronto no me detengo mucho en Lukács, pero para terminar este primer video de la estética del descontento, podríamos decir entonces, citando a Pierre Vilar, lo siguiente, que en Lukács el arte tiene una misión social, una función como autoconciencia de la evolución de la humanidad en la lucha por la liberación, y esto sería pues en este contexto la relevancia y la importancia grosso modo que tiene el pensamiento de Georg Lukács para una estética de las diferencias y sobre todo para la escuela de Frankfurt, porque la escuela de Frankfurt, a pesar de que critica a Lukács, también se deriva de las mismas inquietudes que tiene Lukács frente a una situación social, una situación histórica, y cómo él propende por un arte objetivo, que es un arte emancipador, que crea realidades más allá de las que están ahí puestas por la explotación en la sociedad de clases. Entonces, en el siguiente video ya vamos a abordar a Walter Benjamin y a la Escuela de Frankfurt, y esto se articularía perfectamente con la lectura que nos queda después de la de Gerard Vilar, que es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que ya está colgada en la primera sesión de, perdón, en la segunda sesión de enero. Entonces, salud y buen genio. Chao, chao.